Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Paremos un poquitico y respiremos un poquito, ¿vale? Sí. Y detengámonos en un personaje que vale la pena resaltar. Se llama Fernando Trujillo. Le acaban de otorgar el premio como Explorador del Año 2024 por la National Geographic. Esto por su destacada labor en la investigación, especialmente en la Amazonia. Él es bogotano. Gran parte de su vida la ha pasado en el Amazonas. Allá ha estudiado, ha analizado, ha perseverado por la conservación de la fauna local y especialmente de los delfines rosados. Y lo llaman ahora así, Explorador del Año 2024, y está con nosotros. Es además biólogo marino, PhD en zoología, es fotógrafo, en fin. Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. ¿Cómo van todos? ¿Cómo van todas las cosas? Juan Manuel, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en buena hora, Fernando, qué maravilla. Explorador del Año 2024 por la National Geographic. Cuéntele, por favor, a la audiencia de Radio Red, cómo es su trabajo allí en el Amazonas. Bueno, sí, estoy muy honrado por este reconocimiento y básicamente ya llevo casi 37 años trabajando en el Amazonas. Hemos venido construyendo diferentes procesos con comunidades locales. Estamos en el sur del trapecio amazónico colombiano, en un pueblito que se llama Puerto Nariño. Ahí hay un resguardo indígena de ticunas, cocamas y yaguas, y hace relativamente poco toda esa área se declaró como un humedal de importancia internacional. Yo trabajo no solamente en ese sitio, sino con las expediciones que hacemos para estimar la abundancia de los delfines. Hacemos un diagnóstico de la salud de los ríos y hemos hecho más o menos unas 60 expediciones y hemos recorrido unos 80,000 kilómetros de ríos en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, tratando de entender un poco cuáles son esas amenazas que están ahí latentes en el territorio amazónico y cómo podemos a través de las comunidades y de políticas públicas tratar de revertir un poco esa situación negativa que estamos experimentando en la Amazonía. Es tremendo lo que usted cuenta, Fernando, 37 años trabajando en la Amazonas. ¿A usted qué lo inspiró, por ejemplo, a prestarle atención a los delfines, Fernando? Bueno, yo creo que de muy pequeño vi a mi abuelo que viajaba mucho al Orinoco y venía con muchas historias, los documentales de Cousteau, así que decidí estudiar biología marina en la Jorge Tadeo Lozano y ahí me di cuenta que no había casi información ni de tiburones, ni de ballenas, ni de delfines. Algunos de mis profesores decían, no, si quiere estudiar delfines le toca irse del país porque aquí no hay. Y tuve la suerte de tropezarme en una conferencia del comandante Cousteau en Bogotá, en la misma universidad. Él iba para una expedición a Amazonas y me acuerdo que dijo, delfines, nadie los está estudiando. Entonces 2 años después terminé en un avión de carga con 2 compañeros de la universidad, todavía estábamos en la mitad de la carrera, y nos fuimos al Amazonas y ahí conocí los delfines, quedé como enamorado, con una aproximación romántica de querer salvar a los delfines, pero después eso maduraría en una forma de protección de la Amazonía. Si queremos proteger las especies, necesitamos proteger los hábitats. Y realmente el componente de agua del Amazonas ha estado muy, muy olvidado. Nos hemos enfocado en el bosque, en los árboles, que son muy importantes, pero el agua, o sea, el Amazonas genera el 20% del agua dulce de todo el planeta. Es un estabilizador climático a nivel regional y planetario, así que tenemos que ponerle atención a ese componente acuático. Fernando, ¿usted se estableció, se fue a vivir allí, al Amazonas? Yo fui pasando temporadas largas. Cuando me fui por primera vez tenía 19 años y estaba en la mitad de la carrera, así que la primera vez fueron 2 meses, después ya cuando acabé la carrera fueron 6 meses, 7 meses, y a mí me marcó mucho la posición de los indígenas que decían, es que ustedes vienen, están una semana, 2 semanas, colectan la información y nunca vuelven. Así que decidí que nos teníamos que quedar. Y Fundación Omacha, que es la organización que lidero,
tiene esa política. Estamos en el Caribe, estamos en el Orinoco, estamos en Amazonas y echamos raíces con la comunidad para entender sus problemáticas y tratar de hacer algo por ellas. Así que ya llevo 37 años de manera más o menos permanente en esa región del Amazonas. ¿Cómo ha sido convivir con esa cosmogonía de los indígenas del Amazonas y qué cosas ha aprendido de ellos? No, muchísimas. Uno llega con la arrogancia de la juventud de creer que a la universidad le permite a uno saber absolutamente todo y se da uno cuenta que no, que tiene que empezar de cero y la real universidad es el medio natural y los indígenas enseñándole a uno. Convivir con esa cosmogonía ha sido fantástico porque integra uno ese conocimiento científico con ese conocimiento local, ve uno todos los mitos, las leyendas alrededor de los delfines, cómo de alguna manera esos mitos protegen la selva en muchos sentidos, pero al mismo tiempo vemos cómo el paso de los años hace que esas creencias, esa parte cultural indígena se esté perdiendo, esté siendo permeada por la cultura occidental y ya los jóvenes estén perdiendo ese conocimiento. Ese es otro de los grandes retos que tenemos de seguir apoyando a las comunidades indígenas para que mantengan esos conocimientos tradicionales, porque hoy en día los muchachos indígenas están atrapados entre dos mundos, el mundo occidental muy llamativo con su tecnología y el mundo tradicional indígena de la chagra, de la maloca, entonces están atrapados entre dos mundos. Fernando, ¿y esa designación, digamos, de Nat Geo de Exploradores del Año le funciona un poco a la región o a ese trabajo que usted está haciendo allá en el Amazonas? Claro que sí, pues en los últimos 3 años he venido trabajando con National Geographic en una gran iniciativa que se llama Perpetual Planet Amazon Expedition. Somos 7 equipos de trabajo desde los Andes hasta el Atlántico, trabajando en diferentes sectores de la Amazonía, integrando la investigación científica, la educación, la comunicación, y lo que nos motivaba era tratar de rescatar esas historias positivas de cosas que estén pasando en el Amazonas que nos den esperanza para la conservación. Yo soy explorador de National Geographic desde el 2006 y bueno, esta última etapa nos ha llevado como a consolidar mucho el trabajo y National Geographic hace este reconocimiento pues a la labor que he hecho durante 30 años. Yo mismo quedé muy sorprendido, o sea, realmente las personas que les han dado estos premios son personas con zapatos muy grandes, grandes figuras de la conservación en diferentes partes del mundo. Así que el reto es enorme porque además soy el primer latino al que le conceden esta distinción. Óigame, Fernando, aprovechando que usted ha sido escogido Explorador del Año 2024 por la National Geographic, el primer latino, como usted lo dice, quería preguntarle algo a partir de un par de experiencias personales. Hace parte más como del mito, bueno, en fin, percepciones. Cuando uno va al Amazonas, siente muchas cosas. Por ejemplo, en Leticia, tomarse un refresco bajo esos árboles y esos loritos que a determinadas horas salen en una algarabía absolutamente fascinante, lo va envolviendo a uno como en un ambiente muy particular, muy especial. Luego se va al río, algo, pues digo yo, en calidad de turista, para que trate de ver el delfín rosado y, bueno, uno lo ve por allá a la distancia. Y es inevitable hablar de una sensación particular que tiene uno cuando llega al Amazonas, y hay gente que le dice a uno, es que es el hechizo del Amazonas, queda uno obnubilado, absolutamente inquieto y fascinado por todo lo que vio, por el ambiente, por la humedad. En fin, ¿usted cree en eso? ¿Ha sentido eso? ¿Cree en una suerte de hechizo particular de que uno llega allá y entre comillas queda embrujado con el ambiente, con la cultura? Sí, totalmente. Es un sitio mágico donde a pesar de que uno tiene la mente y la rigurosidad científica, hay muchas cosas que uno no puede explicar. Y es una combinación de lo que usted dice, sentirse sobrecogido, un poco atemorizado de la envergadura de lo que es la selva, ¿no? Lo he sentido mucho, por ejemplo, en Chiribiquete, cuando hemos hecho expediciones y nos hemos quedado en Chiribiquete, se siente esa magia, esa energía vital donde uno se da cuenta que uno es un mosquito más
en ese universo de la naturaleza, ¿no? Y eso hace que uno respete, hace que uno abra la mente a escuchar, a valorar ese conocimiento tradicional indígena, a observar, a percibir. Los sentidos vuelven otra vez a funcionar, vuelves a oler, vuelves a mirar con atención, a escuchar los diferentes sonidos. En las ciudades estamos acostumbrados al ruido, nos sentimos ya cómodos en el ruido, y a veces en la selva todos esos sonidos diferentes nos intimidan, pero realmente es volver a nuestros orígenes, a la naturaleza. ¿Qué lugar del mundo o de Colombia, de esos que ofrece la naturaleza, tiene usted como asignatura pendiente, un lugar de los que un explorador como usted quisiera conocer? Usted dijera, no me puedo ir de este planeta, regresar a la Tierra, al suelo, sin haber pisado o visitado tal lugar. ¿Cuál sería ese lugar? Bueno, hay varios ríos que están pendientes en las Guyanas, donde estamos todavía tratando de descubrir si hay delfines o no. Ahí estamos mirando cómo hacemos esas expediciones. Y hay una expedición en particular en Colombia que quisiera hacer desde hace ya varios años, y es desde el nacimiento del río Inírida hacia Inírida. Es un recorrido donde uno pasa por la Reserva Natural Nucac. Es un poco complicado por los actores que hacen presencia en la zona, pero hay grandes murales con pictografías como las de Chiribiquete, hay muchos raudales, es una zona preciosa, fantástica. Yo conozco unos pedacitos, pero quisiera hacer toda esa radiografía a lo largo de ese río, del río Inírida. Y el río Uba, que es un río que va paralelo por el Guaviare. De acuerdo, bellas zonas. Fernando, muchas gracias, felicitaciones. Queríamos compartir con la audiencia este logro suyo, el logro de un colombiano, porque hay buenas noticias en este mundo. Hay gente, por ejemplo, como Fernando, dedicada a buscar la preservación del delfín rosado, a buscar la preservación de la Amazonia, y eso hay que resaltarlo, más allá de las noticias tan difíciles y tan aciagas que se producen todos los días. Hay gente buena haciendo cosas buenas. Gracias por estos minutos con Radio Red, Fernando, bienvenido siempre. No, muchas gracias a ustedes por abrir los micrófonos y por contar estas historias. Muchas gracias y buen día. Buen día, Fernando Trujillo, explorador del año 2024 de la National Geographic. ¿Ha ido a la Amazonia? No, yo tengo sí. que ir, eso Vaya. estaba perdido, ¿eh? Sí. Yo he tenido como 3-4 Mm. veces he ido ya por cuestiones de trabajo. Va uno hasta Tabatinga, va uno por allá Chalupa, Río Amazonas. Qué Río. zona tan maravillosa, Eso ¿no? es hay que tenerle respeto. Uy, sí. Cuando uno va a Al visitar río. esas selvas, cuando uno va volando, llegando ya, hay que tener respeto, pero también admiración, por supuesto, de esta Amazonía. Se siente ese embrujo, Lado, ¿sabes? Mi papá Sí. vivió allá sus últimos años. Ah, sí, no. Allá murió y... En la frontera con Brasil. Ahí en Leticia, ahí en Leticia, y por esa circunstancia tan particular, ¿Lo visitaba usted? ¿O qué? tuve que viajar a sus exequias en diciembre del año 2005 ya hace más de 18 años, y pues indudablemente es un lugar que de verdad tiene un embrujo, un Sí, encanto. es un embrujo. Ahora que hablan tanto de engagement, engagement ese. ¿Cierto? Eso sí es engagement, cuando uno ve esas cosas y ve ese mar disfrazado de río. Impresionante. ¿No? Uno no En ve el unas zonas horizonte. No se ve la otra orilla. Sí, uno ve el horizonte. Una vez yo venía de un Hércules, porque fue una vez que fuimos con el ejército, incluso después les cuento la anécdota que llegamos con un motor a Tolemaida. Íbamos, se habían apagado 2 de los motores y dijo, bueno, mucho cuidado, dijo el piloto, íbamos con el general Tapias Sterling, ¿se acuerdan de? Fernando Está Tapias él. Estaelín. Y muchos otros comandantes y muchos colegas, y de pronto el piloto dice que se había apagado un motor, pero que Ay, no. tranquilos, que no estábamos sobrevolando tan alto. Y me asomo, y eso es un tapete verde, hermosísimo. Divino. Pero dice el divino. copiloto, tranquilo, pero ya lo hizo en son de broma. Tranquilos que si nos caemos, los árboles se abren, cae el avión, se cierra, los árboles y después lo nadie saca- nos encuentra. No lo saca nadie. Esa es la Pero magia. eso es un Esa es la magia. un océano verde, lo que uno Hermoso, sí. recorre durante buenos minutos Sí. mientras va encima de todo. Y uno, desgraciadamente, ya en ese momento se empezaban a ver huequitos, ¿no? Los huequitos de De la las talas y de la deforestación, deforestación. que hoy deben ser unos huecazos, Deben ser desgraciadamente, ¿no? Pero Pero chévere sí. también de lo que habla Fernando, ¿no? Chiribiquete, que recordemos, usted no puede entrar a Chiribiquete si no toca hacer sobrevuelos y tal.
pero la gente que ha podido hacerlo dice también que es tremendo. Y esos sitios que recordaba Fernando también, el río Uva, por ejemplo. Chiribiquete que se vino a conocer después de los acuerdos de paz, porque antes de eso era una zona inaccesible por presencia de la ¿Cómo se guerrilla. llamaba este personaje, el de Capax? Allá lo conocimos. Sí, claro. Allá no sé si está vivo, allá lo conocimos y nos hizo recorrido. Sí, así es. Se estaba quejando hace poco Capax. Estaba enfermo, con su boa, con su Sí, serpiente. que no lo estaban dejando participar en planes turísticos, en fin. Bueno, qué bello y qué grande este país con tantas necesidades, pero qué grande de verdad es tener para Colombia gente que se dedica a hacer cosas buenas. 7:57.